llamada al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a quien agradezco habernos tomado esta videollamada. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estefanía, gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Pues sin duda las reacciones ya no se hicieron esperar, esta llamada Ley Bonilla y la decisión de hoy de los ministros. Precisamente hace unos momentos dábamos a conocer la reacción de nuestro gobernador Jaime Bonilla, y él justo decía que los ministros hicieron una especie de confabulación con el poder económico del país, específicamente la Coparmex, para llevar a cabo esta decisión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que los ministros de la Suprema Corte, con mucho respeto y sin afán de entrar en una polémica de un asunto que constitucionalmente ya se cerró, con el único compromiso que tenían es con la Constitución General de la República, la Constitución Federal. Y lo que se hizo fue un recuento y una validación de una historia exitosa, que fue la historia de la organización de las elecciones de 2019, en donde las y los bajacalifornianos se expresaron con absoluta libertad y con contundencia respecto a quién sería su gobernador por, como lo decía la Constitución, los siguientes 2 años, es decir, hasta 2021. Eso es lo único que hizo la Suprema Corte de Justicia. Lo demás son comprensibles lecturas, digamos, que son válidas en una democracia, pero que me quedo con la declaración del gobernador, que acatará, nada más faltaba, la decisión del máximo tribunal del país, Estefanía. Con este proyecto de ampliación del periodo gubernamental aprobado por el Congreso de Baja California, se utilizó a los ciudadanos a través de una consulta pública para legitimar lo que la misma Suprema Corte de Justicia calificó como un directo ataque a la Constitución. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Mira, Estefanía, yo creo que los ciudadanos de Baja California se expresaron y hay que respetar justamente la expresión de los ciudadanos, las y los ciudadanos, que fue manifestada en las urnas el 2 de junio del año pasado. La Constitución de Baja California se modificó por buenas o malas razones para empalmar la elección de gobernador con la elección intermedia federal de 2021. Por eso se eligió a un gobernador para 2 años. Así se convocó a la elección, así se registraron a los candidatos a gobernador, así se votó el 2 de junio pasado y así se entregó la constancia al candidato indubitable ganador de la elección, en una elección legítima y transparente. Lo que vino después fue un intento que hoy la Suprema Corte de Justicia al que venturosamente le cierra la puerta, que es inaceptable en una democracia. Es decir, que las reglas del juego se cambien después de que el juego se lleva a cabo. Los ciudadanos, insisto, votaron el 2 de junio por un gobernador por 2 años. Hubo una serie de alegatos leguleyos en el sentido de que se había impugnado y que no había claridad respecto del término. Todas las impugnaciones, las 3 impugnaciones que se hicieron al periodo de 2 años con el que se convocó, con el que se realizó y con el que se validó la elección, fueron todas invariablemente desechadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de que el Tribunal del Estado las había validado. Pero la máxima autoridad jurisdiccional del país las echó abajo. Así que no hay ninguna duda, y por eso es tan contundente la resolución de los ministros de la Corte. Es más, ni siquiera hubo margen de interpretación. Fueron los 11 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia los que coincidieron con el proyecto del ministro ponente, del ministro Fernando Franco, quienes coincidieron, pues, en lo que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia llamó un fraude constitucional. Y que, por cierto, coincide con la postura que sostuvo el Instituto Nacional Electoral a lo largo de los meses de polémica del año pasado, en el sentido de que se trataba de un atropello a la democracia. El intento de consulta que se hizo, como es bien sabido, es una consulta que no cumple ni los parámetros que establece la Constitución Federal, ni los parámetros que establece la Constitución de Baja California. Fue un ejercicio que no tenía ninguna validez jurídica y, por cierto, ningún sustento jurídico. Hoy el orden constitucional en Baja California, el orden democrático en Baja California y en el país, afortunadamente, fue restaurado por la actuación de la Suprema Corte de Justicia como garante de la Constitución y del orden democrático. Ahora, esta resolución implica que tendremos aquí en nuestro estado elecciones el año siguiente, pero en medio de esta pandemia, ¿el INE está preparado económicamente para llevarlas a cabo, esos comicios?
Bueno, eso lo tendrá que decidir la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de 2021. En 2021, Estefanía, vamos a la elección más grande de la historia democrática del país, más grande incluso que la elección de 2018, porque se van a elegir no solamente a los 500 diputadas y diputados del Congreso de la Unión, sino también a 15 gubernaturas. La de Baja California no es la única, ahora se viene a sumar de nuevo, afortunadamente, al resto de las elecciones de gobernador, de gubernatura que se realizarán en 2021. Habrá elecciones en 30 estados para renovar congresos locales y en otros 30 para renovar, 30 estados también para renovar alcaldías. Es decir, va a ser una elección total. No habrá un solo estado de la República en donde no habrá elecciones locales de manera concurrente a las federales de diputados. Así que yo estoy convencido de que así como hoy se ha restaurado el orden democrático, los distintos poderes que están involucrados, tanto desde el punto de vista presupuestario, como el INE y el Instituto Electoral de Baja California, junto con el de los órganos electorales del resto de los estados, estaremos a la altura del reto y permitiremos una vez más que las y los ciudadanos emitan su voto con libertad y decidan quién los gobernará por el periodo constitucionalmente previsto para los siguientes años, Estefanía. Muchísimas gracias por habernos tomado esta videollamada en medio de su apretada agenda e imagino que sobre todo hoy. Bueno, hoy es un día intenso, pero es un día, insisto, para quienes tenemos convicciones democráticas, creo que muy venturoso. Hay que celebrar lo que la Suprema Corte de Justicia hizo. Muchísimas gracias, Estefanía, y felicidades, porque creo que ganaron todas las y los baja californianos. Así es, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Ahí lo tiene por videollamada el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo